Bueno, jóvenes, hoy en esta clase nos corresponde hablar sobre el tema de lo que es la estructura del mercado. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos en nuestra diapositiva que dentro del mercado se encuentra una estructura. ¿Por qué debe de haber una estructura, jóvenes? Porque dentro de un mercado, y un mercado, recordemos o analicemos que un mercado es donde se ofrecen productos, donde se ofrecen bienes, donde se ofrecen servicios. Y un mercado en economía para que funcione, jóvenes, debe de haber oferta y demanda de productos, ¿ok? Por lo tanto, debe de haber gente que ofrece productos que son los vendedores y aquellos que compran los productos, que valga la redundancia, son los compradores, ¿ok? Bueno, aquí el detalle, ¿cuál es? Es precisamente que hay diferentes tipos de vendedores y que esos tipos de vendedores crean competencias. A veces crean competencias unos más fuertes que las otras. A veces nosotros comúnmente decimos, ay, esta persona o esta persona no es competencia para mí o no se equipara para mí, pero hay otras personas que dicen, no, este sí está duro o sí puede ser mi competidor. Entonces, como ustedes se darán cuenta, en este sentido, en la economía, hay niveles precisamente en las competencias, ¿ok? Bueno, dentro de este mercado existen competidores que les llamamos monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios. Pero ¿por qué surgen estos monopolios, oligopolios? Bueno, porque como yo les comentaba, dentro de este mercado donde se ofertan bienes y servicios, hay una competencia, ¿ok? Sí, jóvenes, entre ellos mismos. Y definir precisamente, primero, llegar a lo que es una competencia para llegar precisamente cómo está estructurado este mercado, jóvenes, vamos a definir en esta diapositiva lo que es competencia. La competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas las cuales lo que están haciendo es ofreciendo o vendiendo. Dice aquí, realizan la oferta o la venta de un producto o de un servicio y se les llama oferentes en un mercado determinado, en el cual también existen, en este caso, existen unas personas o empresas denominadas consumidores. Estos consumidores o demandantes precisamente son las personas que asisten a un mercado y van a adquirir estos productos que estas personas están ofreciendo, las cuales, lógicamente, un consumidor las va a adquirir de acuerdo a su gusto, a su preferencia o a sus necesidades, que dentro del punto de vista económico, como hemos ya visto, pues lógicamente lo más recomendable es demandar o comprar un producto de acuerdo a mis necesidades, pero hay muchas personas que lo compran de acuerdo a su gusto o preferencia. Entonces nos dice aquí que estos demandantes, según sus preferencias y necesidades, les compran o demandan esos productos a los oferentes. Por eso, de cierta manera, existe una competencia porque hay diferentes tipos de oferentes y hay diferentes tipos de demandantes. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos demandar bienes, servicios y de diferente calidad de acuerdo hasta a nuestro bolsillo, ¿sí? O de acuerdo si vamos a comprar por una necesidad o si vamos a comprar por un gusto o una preferencia. Y lógicamente por eso existen los oferentes, o sea, los vendedores que te van a ofrecer esos productos que tú deseas comprar. Pero como vuelvo a comentar, no todos demandamos o queremos comprar determinados productos y a veces también cuando tenemos dinerito,
pues compramos productos de X marca, de ciertas características, y de cierta manera, jóvenes, vamos con otro oferente o vamos con otro vendedor, pero cuando no tenemos lana y todo, pues nos vamos y compramos en tal lugar. Por ejemplo, aquí, si no tenemos ya mucho dinero, pues nos vamos al mercadito y a comprar lo más barato y lo más necesario. Pero cuando tenemos mucho dinero, nos vamos a Sam's Club, nos vamos a Costco o nos vamos a Walmart a comprarnos cosas de primer nivel y a veces ni las necesitamos. Y entonces, si se dan cuenta, hay diferentes oferentes. Estos oferentes, pues lógicamente forman lo que es la competencia. Bienvenido, Pedro. Ya te vi que ya entraste. Ya estoy precisamente arrancando con el tema que nos corresponde de hoy, Pedro. Bienvenido. Bien, si cualquier cosa tienes alguna duda, puedes alzar la mano, Pedro, o me puedes interrumpir activando tu micrófono. Sí, Pedro, no sé si me escuches, pero bueno, aquí estamos. Cualquier cosa, ahí nos puedes escribir también. Bien, continúo. Entonces, como les comentaba yo, que si por aquí nosotros tenemos precisamente un si nosotros tenemos varios oferentes, entonces se crea lo que es la competencia, ¿no? Y existen, fíjense bien, dos tipos de competencia en los mercados. Hay una competencia que es perfecta, pero también podemos tener una competencia que de cierta manera es una competencia imperfecta, ¿ok? Esa competencia, de cierta manera, que podemos ver imperfecta, pues tiene diferentes condiciones. Para que sea una competencia perfecta, tiene que haber una condición y para hacer una competencia imperfecta, tiene que haber otras condiciones. Pero de todas formas, se quiera o no, es competencia. Primero vamos a hablar precisamente de lo que es la competencia, pero en este caso la competencia perfecta, ¿no? ¿A qué se refiere precisamente esta competencia perfecta? En nuestra diapositiva podemos observar que nos dice que se refiere a aquella en la cual el número de personas o empresas que ofrecen o demandan un determinado producto es tan grande que dicho número se puede considerar infinito. Asimismo, no existen barreras a la entrada de nuevos oferentes de mismos productos y de esta forma ningún oferente o demandante tiene el control sobre el mercado ni los precios los cuales se negocian el producto. Bueno, si aquí en esta parte o en este primer párrafo que estamos leyendo en esta diapositiva, nos estamos dando cuenta que cuando hay una competencia perfecta, no hay restricciones. Cualquier persona que quiera ofrecer un producto lo puede hacer, ¿ok? Y cualquier persona que quiera demandar un producto lo puede demandar o lo puede solicitar. Aquí no hay control y te puedes salir y puedes entrar como vendedor cuando tú quieras. ¿Cómo es que me puedan decir ustedes, bueno, ¿y cómo se da el hecho de que salen o entran los vendedores? Bueno, tú sabes que de cierta manera tú vas a ofrecer tomate, cebolla, ajo o trigo o manzanas o masa, lo que tú quieras vender, ¿no? Y tú vas y lo ofreces, pero y a un precio determinado, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor a la gente o no le guste lo que tú o estás ofreciendo o le parezca muy caro o de plano no lo quiere. ¿Y qué es lo que haces tú? Pues retirarte de ese mercado y a lo mejor irte a otro o irte a otro mercado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay en varias localidades que hay diferentes mercados. Y luego dice uno, no, yo ya no vendo en este mercado, dejé de vender porque mi producto ya no lo consumían, ya no lo querían o tenía mucha competencia. ¿Ok? Y entonces por eso dicen que en el mercado perfecto, tú te puedes salir o entrar cuando tú quieras, ¿ok? Y vender la cantidad que tú quieras al precio que tú quieras, ¿ok? Y nos dice también, ya que la cantidad que cada uno aporta
a la cantidad total del producto negociado es tan insignificante que hace imposible tener un control sobre el precio y la cantidad de los productos negociados. También, ¿eso qué significa? Que tú como puedes vender, te puedes ir con 4 o 5 rejas de tomate a vender al mercado o te puedes ir con 20, con 50 o con 100 rejas de tomate a venderlas en el mercado. Pero también vamos a tomar en cuenta, jóvenes, que el hecho de que nosotros hagamos esta dinámica de ofrecer más cantidad, ustedes saben que a mayor cantidad el precio se reduce. Y entonces hay personas que van y ofrecen una gran cantidad de productos y a precios más bajos. ¿Para qué? Para que sean vendidos, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tienen mucho, quieren que salga. Es cuando hay mucha temporada y quieren que salga. Pero hay mucha gente a lo mejor que trae 3, 4, 5 rejitas de tomate y sí la da cara porque quiere también sacar sus gastos. El mismo que vende 10, 20 rejas de tomate al que vende 4 o 5 rejas de tomate, a lo mejor tiene los mismos gastos, ¿ok? Pero como va a vender más, esos gastos se reparten entre esos productos que vas a vender y por lo tanto el costo se disminuye. Pero si tienes poco producto en este caso por ofrecer, pues tu gasto va a ser mayor que se lo incluyas al producto que vas a vender. También eso pasa en la competencia perfecta. Por eso no hay condiciones en este tipo de mercado. Pero ¿dónde está verdaderamente la diferencia entre una competencia perfecta y una competencia imperfecta? En la siguiente diapositiva lo vamos a observar, ¿ok? ¿Cuál es la característica principal que debes de tener cuando estás en un mercado de competencia perfecta? Primero, que los bienes sean homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes sean iguales, ¿ok? Sí, jóvenes, que sean igualitos, donde a lo mejor todos vendan verduras, a lo mejor ahí todos vendan partes de computadoras, o a lo mejor todos vendan mariscos, o a lo mejor todos vendan comida. Esa es la característica para poder entrar a un mercado de competencia perfecta, ¿ok? Porque si venderías cosas diferentes, pues no serías competencia de la otra. No sé si les suene lógico, ¿no? Porque en este caso, si yo voy a vender, por ejemplo, verduras y el otro vende refrescos, no es una competencia para mí porque no estamos vendiendo los mismos productos, ¿ok? Y entonces la gente tanto va a comprar verduras como va a comprar refrescos y ellos van a ver, a lo mejor tal vez uno venda más o a lo mejor uno venda menos o tal vez los dos vendan igual, pero no son competencia porque sus productos no son homogéneos, o sea, no son iguales. Entonces, para que exista una competencia perfecta, primero lo que tú vendas tiene que ser igual al otro, ¿ok? Esa es la primera característica para que entres en un mercado de competencia perfecta. Segundo, que haya muchos vendedores y haya muchos compradores. ¿Esto qué significa? Que donde tú vayas a vender, también haya muchas personas que vendan lo mismo que tú estás vendiendo y también que haya compradores, que haya muchos compradores. ¿Cuál es la otra característica? Que es la libre entrada y salida de productos. ¿Esto qué significa? Tanto de productos de compradores o de vendedores, que en este caso no haya condiciones, porque luego si hay alguna condición, entonces no es una competencia perfecta. Que te digan, ah, no, es que tú no puedes entrar a vender porque solamente es exclusivo para tal y cual gente. Entonces ya no es una competencia perfecta. Y también para vendedores sino para compradores y también para vendedores. Si te ponen ciertas condiciones, tú no puedes entrar porque tú no tienes este nivel o no tienes cierta característica para comprar y entonces no sería una competencia perfecta, ¿ok? Aquí puede entrar cualquiera con niveles económicos diferentes, con posición económica diferente y también los vendedores pueden vender el mismo producto, pero tal vez con diferente calidad y también con diferentes cantidades, pero que sea también el mismo, ¿no? Y flexibilidad de precios. En este caso,
Los precios los tienen que subir y los pueden bajar de precios, la flexibilidad de precios. Tú vas a entrar en ese mercado, pero tú sabes y que puedes tener esa condición de que el precio del producto tú lo puedes subir o lo puedes bajar en cualquier momento, ¿ok? Y puedes vender cantidades pequeñas o cantidades muy altas del mismo producto. Entonces, ahí es cuando estás entrando también en una competencia perfecta. ¿Y qué más? Que los vendedores son tomadores de precio. ¿Esto qué significa? Que ya ven que cuando nosotros vamos a comprar, pues nos vamos al lugar en el mercadito donde está un poquito más baratito, ¿no? Y ellos andan cazando los precios. Entonces, que haya vendedores que tengan también esa característica, que sean cazadores de precios, ¿ok? Entonces, esta es precisamente la competencia perfecta. Si nos damos cuenta y observamos, jóvenes, que la característica entonces principal de una competencia perfecta a simple vista y que yo se las puedo decir es que los bienes sean homogéneos, o sea, iguales, ¿ok? Sí, jóvenes, y que lógicamente los precios y las cantidades que se vendan también, jóvenes, ¿ok? Esa es una característica principal de la competencia perfecta. Ahora, por ahí ahorita vamos a ver algunos competidores que en este caso, jóvenes, este, en estas competencias perfectas, qué se puede dar o cómo podemos poner como ejemplo. No sé si ustedes por ahí conozcan las tiendas o Costco y Sam's Club. Sam's Club vende y Costco venden casi los productos iguales. Son tiendas que venden al mayoreo y venden casi los mismos productos que congelados, que muebles, tienen casi la misma estructura. Lógicamente están posicionados en ciertos lugares porque no están juntos, ¿verdad? Pero en este caso, ellos venden casi los mismos bienes. Lógicamente, aquí los dos, si se dan cuenta, también tienen una característica principal que los hace competencia perfecta. Los dos venden membresías para poder entrar a comprar. ¿Sí me explico? Tienen esa misma característica, tienen una homogeneidad. Y también, si se dan cuenta, ellos suben y bajan los precios. En algunos lugares tienen el precio más barato y en otros lugares tienen el precio más alto. Y lógicamente la gente va a ir a donde compren, donde vendan más, ¿ok? Donde vendan mejor o la calidad o lo que ustedes requieran o necesitan. Ahí hay una competencia y es una competencia perfecta porque están en igualdad de condiciones. Eso sí, a lo mejor ellos puedan vender más refresco y al rato se les acabe rápidamente, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, a veces, ¿qué va a pasar? Que si tú vendes poquito refresco, al rato lo van y lo compran en Costco. Al rato se acaban cosas de Costco y van y las compran en Sam's. Y eso ya también depende de ti, depende de la cantidad de productos que tú vayas a vender. ¿Ok? Ahora bien, vamos con la competencia imperfecta. ¿Cuál es la característica, jóvenes, de una competencia imperfecta? Dice que ésta se ajusta más a la realidad que la noción de competencia perfecta. ¿Por qué? Fíjense bien, jóvenes. O por qué es esta competencia imperfecta? ¿O por qué se da esta competencia imperfecta, jóvenes? Esta competencia imperfecta se da, fíjense bien, cuando, por ejemplo, está compitiendo Sam's Club con, imagínense, con Chedraui, ¿ok? Entonces, esta competencia es imperfecta porque a lo mejor tal vez sí vendan los mismos productos, pero ¿cuál es la diferencia? Que unos venden por mayoreo y otros venden por menudeo. Y entonces ahí ya está una desventaja o una competencia que de este caso ya no es tan perfecta, ¿ok? O las tienditas de la esquina que compiten con los Oxxos. A veces las tienditas de la esquina no pueden vender lo mismo que los Oxxos. Fíjense bien que luego las tienditas de la esquina hasta pollo y verdura venden. Y entonces no puede ser una competencia perfecta, sino es una competencia imperfecta. ¿Ok?
No sé si la tiendita de la esquina gane más, no sé si los Oxxos ganen más, pero en este caso son imperfectas porque no venden los mismos productos. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo Oxxo? Si no sé si se están dando cuenta, ahora el Oxxo ya está vende verdura, ya vende tortillas, ya como que le está entrando más al mercadito también, como para hacer una competencia perfecta con las tienditas que a veces están en las esquinas. Sí, jóvenes, pero en este caso, ¿qué se busca siempre? Una competencia perfecta, ¿ok? ¿Sí? Y lógicamente hay competencias jóvenes imperfectas cuando no vendes los mismos productos, cuando la cantidad es mucho mayor y no son las mismas condiciones. Ahí existe una competencia imperfecta. Sí hay competencia, pero es imperfecta, ¿ok? ¿Por qué? Porque tal vez no vendan los mismos productos también, ¿ok? No sé si hasta ahorita exista alguna pregunta por ahí, pero ya saben que pueden hacerla. Bueno, ahora, ¿quiénes participan, jóvenes, en estas competencias imperfectas? Que es necesario analizarlas y que al principio por ahí yo se las comenté. Los monopolios, los oligopolios, los monoxonios o los oligopsonios, ¿ok? En este caso, lo que nosotros de cierta manera tenemos aquí primeramente es los monopolios. ¿Por qué en este caso diríamos, por qué los monopolios son imperfectos, pero de todas formas tienen competencia? Vean, ya Telmex sí puede entrar no como monopolio, sino como oligopolio, pero ahorita vamos a ver. ¿Por qué estas dos empresas que en este caso hacía muchos años, ahorita ya no tanto porque ya Televisa ya tiene a TV Azteca, ya tiene a Telemundo y ya tiene muchas televisoras más que lo hacen precisamente un monopolio, ya no lo hacen monopolio, lo hacen oligopolio, pero hacía mucho tiempo Televisa era la única cadena televisiva que había en México, ¿ok? Y Telmex también. Telmex era la única empresa que tenía telefonía, no era como ahora. Bueno, en este caso, Telmex lo que tiene es telefonía, pero alámbrica, es por medio de alambres. Y las telefonías que hay de los celulares son inalámbricas, por eso no entran como competencia con Telmex, podríamos decirlo así. Perfecta, ¿ok? Son imperfectas. Entonces, ¿por qué entre Televisa y Telmex son imperfectas? Aunque Televisa da una comunicación y Telmex permite la comunicación, pues lógicamente Televisa son repetidoras de canales, comunica a la gente, pero es grande, es única o era única dentro de nuestro país y Telmex era igual, pero lógicamente son imperfectos porque no tienen las mismas actividades, ¿ok? ¿Y por qué son monopolios? Porque son los únicos que de cierta manera hace muchos años existían aquí en Veracruz y en todo México. Ahorita, el monopolio que yo les podría decir que sigue siendo un monopolio todavía, Pemex, ¿sí, jóvenes? Pemex y TAMSA, que ya ves que Pemex extrae petróleo y es la única empresa que se dedica a la extracción precisamente de petróleo, ¿ok? Entonces, ese sí sería un monopolio, ¿ok? ¿Sí? Y también tenemos el monopolio, o sea, el monopolio, ¿por qué se le llama monopolio? Porque es la única empresa en el país, en nuestro país, que en este caso es la única que hace esa actividad, no hay más. En este caso también podríamos decir el grupo MAS, ¿ok? O el grupo SAS, que es del agua, ¿ok? Que son los que proveen el agua y es una empresa también que de cierta manera es un monopolio, ¿ok? Y porque es la única que hay y la única que se dedica a llevar agua
y a extraer agua de los ríos y todo, y la vende, quieran o no, se las vende los vende a todos. Pero ¿por qué son imperfectas? Porque una extrae petróleo y la otra extrae agua. ¿Sí me explico? Y por eso entran dentro de la clasificación de una competencia imperfecta. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Y entonces nos dice dos cosas importantes. El monopolio, de cierta manera, es una competencia imperfecta y la característica de un monopolio es aquella de empresas o actividades que venden o ofrecen servicios, pero que son únicos, exclusivos y que nadie más los vende o lo hace. Entonces, podemos llegar a la conclusión aquí que el monopolio dice, este es el caso en el cual para un producto, un bien o un servicio determinado, solo existe una persona o una sola empresa que produce este bien o servicio. Esa es la característica de un monopolio. Lógico, jóvenes, que hay diferentes tipos de monopolios, como ya se los había yo comentado. Y nos dice que se debe tener en cuenta que este bien o este servicio no tiene un sustituto, y es decir, ningún otro por el cual se pueda reemplazar sin ningún inconveniente. Por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar, porque nadie más lo vende ni nadie más lo tiene, solamente es él. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por eso es la característica de un monopolio, y los monopolios entran dentro de una competencia imperfecta, ¿ok? Porque ellos son los únicos que lo hacen y aparte hacen actividades diferentes, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Bien, espero que haya quedado claro lo que era un monopolio y que entra dentro de la competencia imperfecta. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, tenemos otros competidores que en este caso también suelen ser competidores que están dentro de la competencia imperfecta, porque a veces jóvenes no venden también los mismos productos, ¿ok? Pero sí hay algunos que existen en el mercado, pero son pocos, no muchos, ¿ok? Que hacen este producto y que también tienen competencias imperfectas, ¿ok? ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la característica de el oligopolio? Perdón, me estoy equivocando por ahí, el oligopolio. Seguimos todavía con el monopolio, concluyendo, perdón, porque ya me estaba yo yendo más por el monopolio. Retomo otra vez la parte del monopolio. Dice, el modelo clásico del monopolio es que hay un solo vendedor capaz de determinar precios, muchos compradores, flexibilidad de precios y cantidad y entrada de libres y nuevos competidores. Pero ¿qué van a entrar si no hay más que uno, no? Bueno, aquí nos vamos con lo que es el oligopolio que les comentaba yo. El oligopolio también son vendedores que en este caso venden y que venden igual lo mismo, pero no son muchos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo entendemos esto? Y también entran dentro de competencias imperfectas. Entre ellos, sí hay una competencia perfecta, entre ellos que son poquitos, ¿ok? Y que venden los mismos productos. Pero si los comparamos con otros monopolios, en este caso son imperfectos. Ahorita les voy a comentar por qué es esta parte que te dices, es una competencia perfecta, es una competencia imperfecta, pero yo soy monopolio. Ahorita lo vamos a comentar para que no existan muchas dudas. Vamos a definir primeramente qué es un oligopolio. Dice, en este caso, se da cuenta que existe un número pequeño de empresas del mismo sector, el cual se denominan y tienen el control del mercado. Ahí voy lo mismo con Televisa y con Telmex. Telmex ahora ya tiene más personas, más empresas, perdón, que vendan
lo mismo que vende Telmex. Por ejemplo, ya tenemos creo que aquí hay una compañía que se llama Megacable, jóvenes. Megacable, tenemos a lo que es y Telmex ahora también ya vende internet, y Megacable internet, líneas también que tenemos como teléfonos, ahora ya hay los celulares que es Telcel, y entonces ya no solamente hay una compañía telefónica como era Teléfonos de México, ahora ya hay Telmex, perdón, hay Telcel, ahora ya hay Megacable, que también ofrece telefonía y cable, internet. O sea, ya, pero no son muchos. Aquí y en toda la República no son muchos, son pocos los que hacen este tipo de. Las compañías telefónicas tenemos a Movistar, tenemos por ahí a otras compañías, pero son poquitas, ¿ok? Tienen la característica de ser monopolio porque hacen lo mismo, jóvenes, pero son pocos, no son demasiados, ¿ok? Y hacen lo mismo. En el caso de Televisa, ahora ya tenemos a TV Azteca y también, que no está aquí, pero tenemos a Imagen también, ¿ok? Y a otras televisoras que también tenemos la televisora de Monterrey, también por ahí. Entonces ya Televisa ya empieza a tener competencia, pero también jóvenes, no son muchos, ¿ok? Entre ellos, entre ellos mismos, que tienen lo mismo y todo, sí puede haber una competencia perfecta, ¿ok? Pero entre Televisa, entre TV Azteca, entre Televisión Imagen, no puede tener una competencia con el otro monopolio, con el otro oligopolio, perdón, que es Telmex, que es Telcel, que es Movistar, sí, jóvenes, no tiene una, que es la otra, no me acuerdo que si es AT&T, que también está. Entonces, ojo, esto de cierta manera nosotros tenemos precisamente oligopolios y que estos oligopolios, entre estos oligopolios, pues lógicamente no se puede dar esta competencia porque cada uno de ellos hacen diferentes actividades y se dedican a diferentes cosas. Pero jóvenes, entre ellos mismos que están vendiendo los principales, sí puede haber una competencia perfecta, ¿ok? Entonces, en este caso, identificamos qué es un oligopolio. Son aquellas empresas que venden lo mismo, pero jóvenes que no son muchas, son muy pocas. Y me dirán ustedes, bueno, profe, muchas, ¿cuántos serán? Y pocas, ¿cuántas serán? 4, 5 empresas que de cierta manera se le llama oligopolio. Pero cuando ya son demasiadas empresas que venden lo mismo, ya eso ya no es un oligopolio, ¿ok? Ya no tiene nombre, ¿ok? Sí, jóvenes, oligopolio es cuando venden lo mismo, pero son muy poquitas, así le llamamos, oligopolio, ¿ok? Entonces vamos a aterrizar esta situación. Dice, estas empresas pueden producir bienes y servicios iguales como lo son productos como el acero, el cemento, el alcohol, que físicamente son iguales y difícilmente diferenciables, o bienes y servicios diferenciados por algún aspecto en particular, como es el caso de productos como los cereales para el desayuno, los detergentes y algunos electrodomésticos, que son personas que venden, por ejemplo, Sony, por ejemplo, que venden, pues, lógicamente, televisiones, también venden celulares, y que es Sony, que es Panasonic, que es Philips, que es Samsung, ¿ok? Que manejan esas mismas líneas y que hacen esos mismos productos y en este caso son oligopolios. ¿Ok? Dice, el poder no se concentra no solo en el productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de productores. Cada uno de los productores, dado que producen una cantidad significativa total, tienen un control importante sobre el mercado, lo que le da el poder de intervenir y manipular los precios y cantidades del producto. ¿Ok? En este caso, también, si se dan cuenta, los monopolios jóvenes
lo que hacen aquí, por eso pueden entrar en una competencia imperfecta, porque ellos dominan los precios. Ellos tienen un precio y ya no te lo bajan. Al contrario, siempre lo están subiendo, como Comisión Federal de Electricidad, que Comisión Federal de Electricidad es un monopolio y que en este caso controla el precio y en este caso no lo está subiendo, lo está bajando. Tiene un precio fijo siempre, ¿ok? Igual las cadenas de televisión, igual la de los celulares, casi cuestan iguales y el servicio de internet casi todos los dan iguales, nada más por algunos pesitos, pero prácticamente es lo mismo y ellos son líderes en el mercado, ¿ok? Ellos tienen precisamente esa parte de líder en el mercado, ¿sí, jóvenes? Y entonces, ¿qué podríamos, de cierta manera, diferenciar un monopolio entre un oligopolio para que podamos aterrizar bien esto? Es el que el monopolio es el que vende nada más ese producto y nadie lo vende más y que ellos de cierta manera tienen dominio sobre el precio y sobre la cantidad que ofrecen. Por eso entran dentro de una competencia perfecta, ¿ok? Y los oligopolios, ¿cuál es la diferencia? Que sí son personas que venden cosas iguales, pero son muy pocas que existen en el mercado y que también de cierta manera ejercen un dominio porque entre ellas también se ponen de acuerdo y establecen un precio y de ahí no lo suben ni lo bajan. No sé si se dan cuenta de ello también, pero son por lo regular pocos, ¿ok? Y cuando son pocos se les llama oligopolios. Ya cuando son más, ya no son oligopolios, ¿ok? Bien. Y eso es porque son vendedores, ¿ok? Esos son vendedores, tanto monopolios como oligopolios son vendedores, ¿ok? Bien. Ahora nos vamos con otra clasificación también. Bueno, vamos a terminar. Bueno, ya comenté precisamente de lo que es el eh, oligopolio. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es precisamente ver lo que es el monopsonio. ¿Qué será precisamente el monopsonio? ¿Ok? Sí, jóvenes, les doy un poquito de tiempecito, unos 2 minutitos. Vamos a leer, en este caso, Pedro, que es el único que tengo ahorita, vamos a leer y a ver, Pedro, me gustaría que diferenciaras un monopsonio entre un oligopolio, ¿ok? Vamos a leer esta parte y me gustaría que lo comentaras aquí. Vamos a leer esta diapositiva. Bien, si nos damos cuenta, la definición aquí del monopsonio nos dice, esta implica un análisis del poder del mercado y no analizándolo desde el lado del productor, fíjense bien, desde el lado del productor, sino del lado del comprador. Dice, el monopsonio aparece cuando un mercado existe un único comprador. Este es el ser único y tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los productores tienen que adaptarse de alguna forma a la existencia del comprador en materia de precio y cantidad, y esto les permite al comprador obtener los productos a un precio menor al que tendría que comprarlos
si estuviera en un mercado competitivo, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿cuál es la diferencia, Pedro, si logró usted identificar cuál es la diferencia entre un monopsonio y un monoxonio y sí, un oligopolio? Ok, dice, a veces depende de la cantidad del producto y el precio del producto. Ok, bueno, la diferencia, fíjese bien, Pedro, que es que aquí no es vendedor, sino es comprador. Si nos damos cuenta, en el oligopolio, perdón, en el monopolio, ¿sí? Si vemos monopolio, perdón, si comparamos primero monopolio con monopsonio, el monopolio es vendedor y el monopsonio es comprador. ¿Esto qué significa, Pedro? Que en este caso suena extraño y raro, ¿no? Que va a ser una persona que compra nada más un determinado producto y es la única que lo compra. Y dirá usted, pues, ¿quién será, no? ¿Ok? En este caso, pues los que solo compran determinadas cosas que, que no las compra nadie más, pues también pueden ser quienes, los monopolios, ¿ok? Que por ejemplo, estamos hablando de Telmex, ¿no? Telmex ocupa póstels ¿cómo se llama? Para poner su cableado. ¿Y quién manda a comprar un póstel y para qué? Tal vez también los de Comisión Federal de Electricidad, pero si se da cuenta que los de Comisión Federal de Electricidad no compran póstel de concreto, sino compran póstel de madera por la electricidad a veces, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, y son de diferentes estructuras y de diferentes formas. Entonces, a lo mejor un monopolio también puede ser un monopsonio porque es el único que compra determinados tipos de productos y nadie más los compra, ¿ok? Es el detalle que cuando tú encargas una cosa, tú también puedes ser una persona que puede ser un monopsonio, que en dado caso tú compres, ajá, son los que compran la cantidad necesaria de un mismo producto, pero lógicamente son los únicos que compran, Pedro, ese producto, son los únicos, ¿ok? Por ejemplo, yo te puedo decir que a lo mejor a lo mejor Dios no lo quiera, ¿verdad? Toco madera. A lo mejor yo requiero una prótesis para mi dedo, ¿ok? Sí, porque a mí el dedo de en medio le pasó algo y ahora quiero una prótesis. Entonces yo voy a ser la única persona que voy a mandar a hacer una prótesis para exclusivamente ese dedo, ¿ok? A lo mejor no todos no, pero yo voy a necesitar una prótesis así. Y como yo soy la única persona que lo va a requerir o a lo mejor lo va a estar comprando constantemente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo mejor puedo poner el precio, le puedo decir, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme un dedo, ¿no? De plástico o alguna cosa. Y te va a decir, no, pues te cobro tanto. No, ¿cómo crees? Yo no te lo voy a pagar, está muy caro, ¿no? Y además te voy a estar comprando constantemente, ¿no? Entonces dices tú, no, pues te lo doy un poco más barato si me vas a comprar. Y entonces, como tú vas a ser la única persona y él es la persona que te lo va a hacer exclusivamente para ti, nada más, y tú vas a ser la única persona que lo va a comprar y a lo mejor lo compre en muchas cantidades porque tú vas a ser el único que los va a revender o a distribuir porque a lo mejor vaya a haber personas que también tengan el mismo caso tuyo, entonces tú vas a ser el único comprador, ¿ok? Entonces tú serías un monopsonio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, el monopolio es un solo vendedor, el monosonio es un solo comprador y que también, de cierta manera, tiene la libertad de decir, yo te compro este producto a tal precio. Si tú no me lo das en ese precio, entonces no lo quiero.
porque tú eres la única persona que lo requiere y que lo va a demandar y que le va a dar una condición de consumo durante determinado tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Es correcto, así es. Así como tú me estás poniendo, es precisamente ese es un monopsón. ¿Ok? Pero ahora tenemos otro que entra aquí como el oligopsonio. El oligopsonio son las personas también, pero son compradores, pero que hay pocos compradores. Y te puedo decir, aquí sí hay un claro ejemplo de, ¿cómo se llama? Consumidores, ¿cómo se llama? De que ellos, que son compradores. En este caso, son pocos compradores. Los que les vendes el cartón, el playo, y el fierro viejo. Si te das cuenta, tú vas en algunos lugares y es muy poca la gente a la cual te compran el fierro viejo, el cartón, es muy raro, ¿sí me explico? Y entonces sí, a mí me ha pasado que luego tengo un montón de triques y mejor los tiro a la basura, pero hay gente exclusiva que te lo compra y aparte te pone condiciones. Yo a veces sí los tiro a la basura, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí tengo fierro viejo y todo, y vas y se los ofreces y te dicen, ay, no, pues te pago a 5 pesos el kilo del fierro viejo. Dices tú, no, ni la cansada que me di por llevarlo o por llevarlo en mi carro y todo lo que me costó, no, no tiene caso, ¿no? Mejor lo voto. Y entonces ellos, como son compradores y son los únicos que compran esto, ellos ponen el precio de comprarlo, pero son pocos, no son muchos y no nada más hay uno, sino son varios compradores, ¿ok? A diferencia del oligopolio. El oligopolio son vendedores. En el oligopsonio son pocos compradores. Y ahí ya te dije precisamente un claro ejemplo donde a veces nosotros tenemos también pocos compradores, ¿ok? Son pocos compradores y lógicamente ellos también ponen ese precio. No, pues yo soy el único que te va a comprar estos productos, soy el único que te va a comprar el papel, soy el único que te va a comprar el PET, son muy pocos, ¿ok? A veces prefieres regalarlo. Es correcto, así es, Pedro. Es correcto, eso estás entendiendo lo que es un monopsonio. Entonces, como podríamos observar y podríamos concluir con la diapositiva con la que empezamos, podemos como que resumir todo lo que hemos estado ahorita comentando en lo que es la estructura de nuestro mercado. Recordemos y recapitulemos que en el mercado está estructurado por competencias, ¿ok? Y que tenemos dos tipos de competencias, perfectas e imperfectas. Dentro de la competencia imperfecta se forman los competidores. ¿Y quiénes son estos competidores? El monopolio, el oligopolio, el monopsonio y el oligopsonio. De hecho, hay teorías que manejan más, Pedro, pero en este caso nosotros nos vamos a limitar nada más en estos, ¿ok? Y como conclusión y como resumen, para que nosotros identifiquemos claramente qué son cada uno de ellos, pues rápidamente y ya aquí en forma resumida, para acabar con la clase de hoy, vamos a poner rápidamente estas definiciones. ¿Qué nos dice? Dice, dependiendo del número de compradores y vendedores en los mercados, pueden ser monopolios. ¿Y quiénes son los monopolios? La existencia de un solo vendedor. Los oligopolios es la existencia de pocos vendedores, pero no muchos. Y los monosonios es la existencia de un solo comprador. El oligopsonio es la existencia, pero de pocos compradores. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este caso, sabemos que dentro de los mercados se estructuran este tipo de competidores. Ahora bien,
No, yo quiero argumentar para cerrar precisamente con esta parte que en México están, como quien dice, prohibido los monopolios, ¿ok? Los monopolios que existen actualmente, jóvenes, son monopolios, pero que pertenecen al sector público, que en este caso son empresas de gobierno. Y en este caso, por eso son considerados dentro de una clasificación como monopolios. Pero jóvenes, en México existe una ley que se llama la ley antimonopolio, ¿ok? Pero de todas formas existen empresas que según no son monopolio, pero están disfrazadas de que no son monopolio, pero que sí son monopolio, pero como existe aquí en México una ley que es antimonopolios y que los monopolios nada más, les vuelvo a comentar, deben de ser empresas públicas y no empresas privadas. El monopolio que hemos detectado y que yo he detectado precisamente conforme ha pasado el tiempo y que se comenta también en periódicos, en revistas, es por ejemplo el claro ejemplo de la Bimbo. La Bimbo, poco a poco, ella vende Tía Rosa, compró Ricolino, compró Barcel, compró Marinela, ahorita acaba de adquirir Wonder, pero las empresas son diferentes con diferentes nombres, pero son los mismos socios y accionistas y pertenecen al mismo corporativo. Y en este caso, estas empresas vienen siendo un monopolio porque ellas se encargan del pan, de los dulces y de todo lo demás, del pan dulce. Y ellos son el monopolio del pan dulce. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? ¿Sí? Pero no se presume que son así. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Disfrazan este monopolio y lo subdividen para que digan, ah, no, no es monopolio ni oligopolio, porque son un montón de empresas que venden lo mismo. Sí, pero son los mismos accionistas, casi, casi, y pertenecen al mismo corporativo. ¿Ok? Pero ¿por qué hacen así ese tipo de estrategias? ¿Por qué las hacen de esa manera? Porque lo que hay en México hay una ley antimonopolio. También lo que nos damos cuenta, hay un grupo que se llama el grupo Cifra Walmart, que está formado por Aurrera, por Sam's Club, por Walmart, por Superama o Superahorro también, que son esas tiendas, todas venden abarrotes, pero son muchas. Y aunque Sam's los vende por mayoreo y otras venden que mercadito y que el otro es hipermercado y que todo es el rollo, y como no son de la misma empresa, son diferentes accionistas y tienen diferentes nombres y están dadas de alta con diferente forma, no, en este caso no son este monopolio, ¿ok? Claro, que dejan de ser un monopolio y se convierten en oligopolio porque sí les hacen esa competencia Chedraui, Soriana, que ya entran como no monopolio, sino como oligopolio. Pero estas tiendas empiezan o tienden a ser como un tipo monopolio, ¿ok? Entonces, si luego, eso es lo que luego me preguntan y luego eso analizan mis alumnos y me preguntan esta parte. Yo les digo, no, no son monopolio, porque los únicos monopolios que se aceptan aquí en México son, pero de instituciones públicas y no se les llama monopolios, pero tienen ese nombre. ¿Ok? ¿Sí? No sé si exista alguna duda, algún comentario para acabar con el tema de lo que es la estructura del mercado. ¿Alguna pregunta, Pedro? ¿Nada, Pedro? Ok, Pedro, ¿alguna duda que tengas sobre las tareas? Voy a dejar de grabar, Pedro, y ahorita,